Hubo un hombre que un día soñó con dotar al mundo de una energía natural, universal y gratuita. Afirmó que era posible, pero nadie le siguió, a pesar de que ya había conseguido lo que ninguno hasta entonces había hecho, que la luz generada por energía eléctrica empezara a iluminar hasta los últimos rincones del planeta. Como todos los genios incomprendidos, Nikola Tesla merecería haber visto hasta qué punto el futuro iba a darle la razón. Sin embargo, el ingeniero que diseñó el siglo XX, el máximo responsable de la civilización tecnológica que todos conocemos, tuvo que conformarse solo con imaginarlo, con adivinarlo y apuntarlo en sus escritos. Textualmente lo que dice es: el presente le pertenece a ellos, el futuro por el que yo tanto he trabajado me pertenece a mí. Tenía que pasar un siglo y medio desde su nacimiento para que las Naciones Unidas celebraran en 2006 el año de Tesla. 6 décadas antes había muerto solo y arruinado en un hotel de Nueva York después de dejar más de 800 inventos. No es difícil imaginar cómo sería el mundo si Tesla no hubiera existido. Bastaría con un gran apagón. Los fragmentos de esta película son una de las pocas recreaciones de lo que realmente ocurría en sus laboratorios. Extienda la otra mano. De él no se conservan ni imágenes de cine ni grabaciones de voz. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. Esto es lo que asombraba a todos en su época. Tesla encendía bombillas sin cables, lanzaba potentes rayos a la atmósfera, descubrió la corriente alterna, el principio de todos los motores eléctricos. Fue el primero que envió ondas electromagnéticas a distancia, el auténtico padre de la radio, también de los fundamentos de la televisión, la robótica, los fluorescentes, los rayos X, el radar, los microondas o el wifi mundial. Inventó el altavoz, el tacómetro, el motor de inducción de los coches y los aviones de despegue vertical. Alucinó al mundo, pero fue relegado. Otros le robaron o se aprovecharon de sus inventos y la mayoría trató de silenciarle o de ponerle obstáculos porque tenía una personalidad demasiado excéntrica, demasiado libre, demasiado original. Los genios en realidad no les suele preocupar el resto de las cosas, quiere decir que para eso son genios. Entonces a Tesla no le interesaba el dinero, no le interesaba la fama, le interesaba las cosas que como científico desarrollaba en su cabeza, pero en realidad no tomaba notas, él lo veía en su cabeza y cuando lo tenía en la cabeza pues ya se ponía a fabricar una especie de taller o así, o con sus empleados cuando tuvo ya obreros y eso. Entonces él no le interesaba para nada lo mundano, de hecho nunca se casó, tenía amigos y amigas desde luego y tenía una cierta vida social, pero no se caracteriza por una gran vida social. Se ha dicho que con Tesla y con su trabajo pues comienza lo que se llama la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial está basada en la máquina de vapor y la segunda revolución industrial está basada en los motores y las máquinas derivadas de la ley de Faraday. Faraday había descubierto su famosa ley de la inducción en el año 1836. En 1856 nace Tesla y entonces, cuando él tiene 20 años, pues es el momento en que empieza a hacer uso de ese conocimiento de la época para desarrollar los motores. Como si fuera una premonición, los truenos y relámpagos de una gran tormenta iluminaban la pequeña aldea de Smiljan, hoy en la zona de Croacia de mayoría serbia, en la madrugada del 10 de julio de 1856, la noche en que nació Nikola Tesla. Desde pequeño Tesla imaginaba dispositivos, incluido un cinturón sobre el que se podía viajar y que daba la vuelta a la Tierra. No siguió estudios convencionales, aprendió en varios lugares de Europa mientras tenía que trabajar. Paseando por un parque de Budapest, tuvo la visión del motor polifásico de inducción que desarrollaría la ley descubierta por Faraday décadas antes. Tenía un conocimiento matemático más profundo que el del gran físico. En París trabajó en la compañía de Edison. Su gerente le envió a los Estados Unidos con una carta para el inventor norteamericano que decía: «Conozco solo a 2 grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». Tesla era un trabajador incansable. Además, no solo trabajaba en ciencia, cuando le echaron de Edison, le echó de su compañía, porque
Edison debía ser un personaje bastante nefasto y muy ambicioso, y sobre todo para el dinero, pues se puso a trabajar cavando zanjas, porque no tenía trabajo y él no podía estar para ahí. Bueno, ya después se conocía a Westinghouse, entonces estuvo haciendo otras cosas, ¿no? Nikola Tesla desembarcó en 1884 en el puerto de Nueva York con 4 centavos en el bolsillo y un libro de poemas. Tenía 27 años. Entró a trabajar con Edison, pero no le convenció de que abandonara la corriente continua. Y un año más tarde, cuando le pidió los $50.000 que le había prometido por su labor, el famoso inventor le respondió con una sonora carcajada. Tesla tuvo que trabajar de obrero para salir adelante. Edison siempre fue su enemigo. Incluso patentó la silla eléctrica para tratar de desacreditarle, intentando demostrar que la corriente alterna podía matar. Para entonces, Tesla había creado su propia compañía. En 1888 fue descubierto por George Westinghouse, el principal impulsor de sus ideas, con quien extendió la electricidad en los Estados Unidos y con quien firmó un contrato que le hubiera convertido en el hombre más rico del mundo, de no ser porque, para haberlo hecho realidad, Tesla renunció a los derechos económicos de sus patentes y se las regaló. Yo creo que lo que atrae es, en primer lugar, cómo se rebela contra el sistema. Es decir, pero tampoco nos engañemos, Tesla también quería ser un triunfador. Lo que pasa es que fue menos hábil que, por ejemplo, un Edison. Y la diferencia entre un Edison y un Tesla es que Edison lo que pensaba era: voy a inventar algo que funcione y me haga rico. Si ese invento no funcionaba y no se podía comercializar, lo abandonaba. Tesla directamente quería cambiar el mundo, quería revolucionar el mundo. Creo que eso lo hace muy, muy atractivo. Tesla asombró al mundo en las 2 décadas más prolíficas desde el punto de vista científico, el último cuarto del siglo XIX. Dio a conocer de manera espectacular su motor de inducción en la Exposición Universal de Chicago de 1893, con su llamado huevo de Colón. Westinghouse y él iluminaron la Ciudad Blanca con más de 180.000 bombillas y neones que dibujaban palabras. El éxito de la feria, que fue fascinante, les llevó a la concesión para crear una planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Era la primera vez que un generador iluminaba una ciudad. Millonarios, artistas e intelectuales se rindieron ante el genio de un Tesla que ya era famoso en los ambientes sociales neoyorquinos y amigo de grandes personalidades como Mark Twain o Henry Ford. Pero él no se detenía ni celebraba sus triunfos, anunciaba nuevos proyectos y realizaba experimentos increíbles como los de su laboratorio cerca de Cripple Creek. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. Tesla, que se codeó con los grandes científicos de su época y estuvo a punto 2 veces de conseguir el Nobel de Física, nunca se repuso del incendio de uno de sus laboratorios en Nueva York, ni del abandono de su gran proyecto en el que invirtió todo lo que tenía. ¿Y los cables? La construcción en Long Island de la Torre Wardenclyffe, la gran antena de telecomunicaciones inalámbricas con la que pretendía enviar información, señales y electricidad a todo el planeta. El millonario J.P. Morgan le retiró la financiación y la torre fue desmantelada al comienzo de la Primera Guerra Mundial por miedo a que fuera utilizada por los alemanes. Comenzó su declive y el hombre que había hecho la primera transmisión de control remoto con un barquito que funcionaba solo con la voz, pasó casi 30 años solo, en la ruina, casi loco, perturbado y viviendo en habitaciones de hotel. Murió en enero de 1943 después de ofrecer al ejército norteamericano su último invento, la llamada telefuerza o rayo de la muerte. El FBI ordenó a otra agencia norteamericana requisar todos sus documentos. Meses después, los tribunales le reconocían como el verdadero inventor de la radio en lugar de Marconi, algo por lo que había luchado sin descanso. En este edificio, que data casi de su época, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se ha propuesto este año recuperar a Tesla, poner en valor la capacidad inventiva de la genialidad basada en las matemáticas y su superioridad sobre las empresas promovidas por la corriente que busca en la ciencia solo beneficio económico y resultados comerciales inmediatos. Las matemáticas se utilizan como un modelo, como si fuera una especie de atlas para describir el mundo. Es decir, que usted tiene un atlas y ve escrito en papel una descripción de una cosa que no es papel.
pero les sirve precisamente para poder andar por esa cosa que no es papel, utilizar un buen atlas. Las matemáticas se utilizan como modelos para describir cosas. La Real Academia, junto con las universidades Autónoma y Complutense, entre otras, promueven este proyecto original en el mundo por el que desde hace más de 15 años los escolares españoles con mejor capacidad para las matemáticas son elegidos para participar en clases especiales los sábados impartidas por los profesores más cualificados. Decía Borges que pensar es olvidar las diferencias, es abstraer y es generalizar. Y estos son los elementos esenciales del pensar matemático, del conocimiento, y se aplican en todas las ciencias. Se trata de reproducir el viejo modelo griego de transmisión del conocimiento, el que se guarda en los frescos de esta Real Biblioteca, diseñada por los maestros que ayudaron a Felipe II a construir el monasterio del Escorial sobre estrictos modelos matemáticos. En sus pinturas murales podemos encontrar el saber de los gimnosofistas o de las escuelas de Arquímedes y Pitágoras. En sus estanterías, los libros de canto con los bordes dorados parecen dispuestos por alguien que quería resaltar la luz del pensamiento puro, las mismas mentes que crearon la primera Real Academia de Matemáticas de España. La idea era poder contemplar estos personajes y que estos personajes también nos animasen al cultivo de la ciencia, viendo no solo los libros, que son el producto de su conocimiento, sino a los mismos personajes. Los mismos personajes tenían que incitar, animar al cultivo de la ciencia y al conocimiento de la ciencia. En el Escorial está presente la proporción áurea, la medida matemática que une al hombre con el universo y que Leonardo popularizó en su dibujo El hombre de Vitruvio. Otra exposición en Madrid este año mostraba a los escolares los inventos que debemos al genio de Da Vinci, con quien los especialistas comparan a Nikola Tesla por su capacidad de imaginación y anticipación. Tiene 4 ruedas y esas ruedas van junto a unas manivelas. Bueno, las cosas estas como el motor multifásico, la transmisión de datos a distancia, con eso que pudo mover un barquito en el río Hudson y que ahora utilizamos para enviar comunicaciones a la Luna, pero incluso dentro de la Tierra. Ahora mismo hay pues unas sondas Voyager que están saliendo del sistema solar y envían información. Y está en el límite del sistema solar. ¿Se imagina qué distancia está eso? Bueno, todo eso se hace gracias precisamente a las ideas, y no solo a las ideas, sino al desarrollo de Tesla. Pero quien piense que ya nadie inventa en viejos y pobres laboratorios se equivoca. En este aparentemente destartalado edificio del Instituto de Electromagnetismo Aplicado se realizan algunas de las investigaciones más vanguardistas de España, reconocidas por la prensa especializada internacional. Con tecnología que evoca a Tesla, ahora, entre otras cosas, trabajan en un material metálico del tamaño de un cabello que podría hacer invisibles al radar objetos de gran envergadura como buques de guerra. No hay ninguna aplicación que se le ocurra a usted de la tecnología moderna, ninguna aplicación de la física que no tenga parte del electromagnetismo. Entonces, en la medida que Tesla fue pionero de toda esa tecnología electromagnética, pues está ahí implícito en todas estas tecnologías de hoy, ¿no? Creo que sobre todo es alguien que sigue siendo una referencia y que escenifica todo un concepto de innovación y de descubrimiento que sigue siendo perfectamente válido. Además de que, por ejemplo, Obama en un discurso pronunciado en el 2010 le puso como ejemplo de los inmigrantes que hicieron que Estados Unidos fuera grande. La historia demuestra que las mentes creativas todavía suelen trabajar en solitario, sobre ideas que tal vez soñaron en la infancia, son inconformistas y a menudo despreciadas. Eso es lo que ha hecho de Tesla un ídolo de la cultura pop, que sirve de inspiración para cómics, grupos musicales, óperas rock, videojuegos y películas, que seduce tanto a los emprendedores de Silicon Valley como a los partidarios de todos los enigmas de supuestas conspiraciones globales. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica.
¿Qué tienen en común una película, unos cómics, un incunable donde aparecen los números más antiguos, un desvencijado laboratorio y un montón de papeles y fotos en sepia? Si se los examina con calma, quizá demuestran que es un error producir solo inventos rentables a corto plazo, que en las matemáticas tal vez se pueda leer el lenguaje del universo y que, como escribió Nikola Tesla, si no tiene como finalidad la mejora de las condiciones humanas, la ciencia es solo una perversión. La mayoría de sus documentos aún no han sido analizados.